Juan, es un gusto poder hacer este diálogo y que nos puedas compartir muchos más conocimientos, experiencias de todo lo que tienes tú como elementos de tu proceso de trabajo en las universidades y en las instituciones. Entonces, una primera inquietud que nos surge es el tema de los ecosistemas de emprendimiento, de investigación, de docencia, que actualmente en las universidades funcionan de manera como distante, aisladas. ¿Cómo se pueden unificar? ¿Qué pasos se debe hacer? ¿O cuál es la dinámica para lograr sistematizarlos y que puedan tener una integración entre ellos? Sí, efectivamente, yo creo que en la mayor parte de los casos cuando existen están desagregados, funcionan como entidades independientes, ¿no? Y sin mucha relación normalmente. Y yo creo que eso es fruto de la historia, ¿no? De que poco a poco se ha ido modificando el modelo educativo, el modelo de investigación y se ha ido introduciendo el emprendimiento. Pero creo que sí que hay una convergencia en el sentido de que los modelos de educación basados en aprendizaje activo son procesos de investigación, de que el emprendimiento, es una herramienta de aprendizaje, de que la investigación y el emprendimiento son dos caras del proceso de resolución de problemas. Quiero decir que hay una lógica de interacción. Entonces, yo creo que lo que toca en estos momentos, o lo que deben hacer o deberían hacer las universidades, es buscar proyectos y estrategias para integrar los distintos elementos y crear un único ecosistema en el que, digamos, aprendas, emprendas e investigues, cada uno con la especialización que le corresponda, pero en un entorno diverso y un entorno que favorece la interacción. Porque yo creo que está bien arrancar en los procesos como tres elementos independientes, pero no es sostenible ni genera los resultados que esperaríamos si los mantenemos así. Dentro de esas estrategias, son estrategias en cuanto a planificación, en cuanto a que los actores de estos ecosistemas se sienten y busquen elementos para trabajar, o son como disposiciones deben trabajar todos juntos. ¿Cómo es esa dinámica? Yo, desde mi punto de vista, es más, la estrategia se refiere más al diseño del ecosistema. ¿Qué digo? Cuando me refiero al diseño, es a pensar quién quiero que esté allí y cómo los atraigo, claro. Y lo segundo, qué procesos facilito que sucedan. No es tanto una planificación en el sentido clásico en el que predeterminas el resultado final, ¿no? Y pongo tres ejemplos. Uno, cuando hablas de educación, en el aprendizaje activo, normalmente se basa en la resolución de problemas, retos, etcétera, etcétera, tú no predices el producto final de ese aprendizaje, ¿eh? Ni tampoco, desde mi punto de vista, predices exactamente incluso qué competencias se van a desarrollar. O sea, hay bastante flexibilidad en el desarrollo de aprendizaje, el desarrollo de competencias. En el caso de emprendimiento es lo mismo, tú no predices qué proyectos emprendedores van a nacer de allí, qué tipo de problemas se van a resolver. O si lo intentas predecir, es una buena receta para el fracaso. Pero tú generas las condiciones para que eso pueda suceder. Eso genera una gran dificultad, porque cuando tenemos una mentalidad planificadora, también solemos tener una mentalidad de control, de querer saber todo lo que va a pasar, ¿no? Y solemos marcar indicadores de metas, de resultados. O sea, hago esto para que resulte exactamente este resultado. En un concepto de ecosistema es como, yo lo que quiero es que pasen cosas, ¿no? Y lo que puedo es modular qué nivel de creatividad, de innovación, de conocimiento quiero generar, pero no específicamente sobre qué temas o en qué ámbitos voy a abordarlo. Voy a desarrollarlo. Bien. En este elemento de la unificación de los ecosistemas, tú planteas el tema del cambio, ¿no? Como un aspecto importante para poder pensar en esas dinámicas. Pero, ¿qué debemos tener las universidades para poder decir que estamos listas y dispuestas para cambiar? Porque es más fácil estar como cómodos en la dinámica de la estabilidad, donde hay la posibilidad, como tú dices, de planificación y control. ¿Cómo sabemos que estamos en el punto, en el momento, o qué es lo que debemos ver para decir que debemos empezar este cambio, esta transformación? Bien. O sea, lo primero es que quizás hay que tener cuidado con qué necesito para poder empezar el cambio, porque eso puede ser una buena excusa para no cambiar, ¿no? Es como siempre voy a necesitar más recursos, o sea, fundamentalmente recursos, ¿no? Yo sí creo que se necesitan unos elementos básicos. Primero es
el para qué, o sea, tener claro, o sea, no es cambiar por cambiar. También hay una cierta moda del cambio, ¿no? En los últimos años, como el mundo cambia tan rápido, parece que la lógica es tengo que cambiar, ¿no? Y todo el mundo, por ejemplo, en el mundo de la educación, en muchos países hay muchas críticas al modelo educativo. Todo el mundo está de acuerdo en que tiene que cambiar, pero cuando preguntas cómo debería cambiar, ahí hay un desacuerdo casi siempre total, ¿no? Entonces, hay una moda del cambio, pero yo creo que también hay un elemento más profundo. Entonces, lo primero es, oye, ¿para qué quiero cambiar? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y para mí la razón es, yo soy una institución que sirvo a unos públicos, a unas comunidades, o sea, tengo un propósito como institución, y si el mundo al que yo sirvo está cambiando, pues yo debo evolucionar con ese mundo. O debo ayudar a que ese mundo cambie en la dirección que yo quiero que suceda. Entonces, eso es lo primero. Y a partir de ahí, cuando tengamos claro las razones, que no quiere decir que tengamos claro el cómo vamos a cambiar, porque eso para mí es un proceso, lo decíamos antes, es como la planificación, es un proceso experimental, no predeterminas el resultado. O sea, yo creo que a partir de ahí es asumir que entras en un entorno de incertidumbre, o sea, en un entorno en el que tienes que aprender, y tienes que aprender individualmente las personas de la organización y colectivamente, la propia institución, hay un aprendizaje colectivo, ¿no? Y que eso es muy importante. Normalmente las organizaciones son reacias a aprender, no entienden que el aprendizaje es la base de su éxito y de su desarrollo, ¿no? Y una vez que tienes claro eso, que tomas conciencia del para qué y de cómo es el proceso, yo diría que lo primero, se necesita, desde mi punto de vista, un liderazgo claro, o sea, un impulso desde arriba. O sea, digamos, los responsables del gobierno, de la institución, tienen que tener claro todo esto y tienen que impulsarlo. Impulsarlo no solo es tener discursos, impulsarlo es también asignar recursos. O sea, y siempre que haces un cambio es que hay cosas que dejas de hacer para poder hacer otras, o eres más eficiente para poder hacer más cosas. Es tan sencillo como eso, ¿no? Y después, una vez que hay ese liderazgo, definir una estrategia que, como yo decía, o sea, tener claras como los grandes proyectos, las grandes acciones, asegurarte que esos proyectos y acciones tocan el corazón de lo que quieres cambiar, pero también asumir que vas a tener que ir rectificando constantemente. O sea, que lo que en el mundo del emprendimiento ahora se llama pivotar o prototipar, o sea, que es que aprendo constantemente de los resultados que tengo, que normalmente incluyen fracasos, ¿no? Aprender del fracaso. Eso yo creo que es los elementos fundamentales para este proceso. Dentro de este cambio que se tiene que hacer, hablabas tú sobre el elemento cultural, la cultura como un factor importante, ¿no? Y claro, esa es como un cambio de perspectiva, el mirar las cosas desde otro punto. ¿Qué rol juega ahí la capacitación? ¿Cómo la capacitación puede ayudarnos a facilitar que la gente esté más dispuesta al cambio? Efectivamente, al final, cuando cambias, o sea, es muy fácil, aunque parezca difícil cambiar, yo le digo el hardware, ¿no? Pues si estamos en una universidad, cambiar los programas. Pues tengo un programa, tengo un pregrado y lo convierto en otro con otro modelo educativo. Eso puede parecer muy difícil, pero es fácil. O tengo un tipo de investigación y la muevo hacia otro lugar, ¿no? Pero normalmente esos modelos funcionan dentro de una cultura. Y una cultura es una serie de prácticas, reglas colectivas, ¿no? Que algunas están escritas, pero la mayor parte no están escritas. O sea, el compromiso de una persona con una institución es algo que no puedes establecer por ley, es algo que tienes que generar con una serie de elementos. Entonces, ¿la cultura cómo se cambia? Pues le podemos decir que es con capacitación, ¿no? Es como, primero la cultura es eso, la toma de conciencia, es el compromiso con el proceso, ¿no? Es ganarte a la gente para que eso suceda. Si tienes gente que está a la contra, es muy difícil que cambie su cultura. Es más, estás generando una brecha mayor. Y una vez que tienes eso, que toma la conciencia de, o sea, el cambio es bueno, o sea, no estoy en ese cambio, pero quiero estar, pues yo hablo mucho de entrenamiento, ¿no? Que es una forma de capacitación, pero la diferencia es que muchas veces la capacitación la entendemos como una capacitación teórica, como que viene un experto y te cuenta lo que tienes que hacer, y después te deja solo y tú ya lo sabes hacer. Yo apuesto mucho más por el entrenamiento, en el sentido de que puedes tener un acompañamiento, puedes tener expertos, puedes tener a gente que te mentorice, que te tutorice, etc. Pero el entrenamiento es hacerlo una y otra vez. Y claro, la cultura no es solo hacer lo que está formalizado, es hacer cosas que tienen que ver en cómo escuchas a la gente, cómo dialogas, cómo tomas decisiones. O sea, son esos elementos intangibles
¿no?, que conforman la cultura. Entonces es un entrenamiento difícil porque afecta a todo tu comportamiento dentro de la organización. Y se basa en entrenar, o sea, hacerlo hasta que se convierte, hasta que ya no tienes que pensar cuando lo haces, sino que ya te sale de forma natural y poco a poco va emergiendo esa nueva cultura. Obviamente, si primero quieres que eso suceda. Tienes una predisposición para hacer ese proceso. Dentro de esta experimentación que tú nos dices, pensamos entonces en el diseño de prototipos y de ir como sometiéndolos a prueba y todo. ¿Qué herramientas hay para el diseño? ¿Hay algún camino que nos pueda facilitar este desarrollo de estos prototipos? Sí, hay muchas metodologías de prototipado. Realmente, hoy en día el emprendimiento, que está muy de moda y es muy relevante, la base del emprendimiento, digamos, moderno, es el prototipado continuo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando identificas un problema, imaginas o ideas una solución, pero en vez de, digamos, planear todo el despliegue de esa solución, lo que haces es hacer un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es un pequeño experimento. O sea, un prototipo puede incluir un artefacto. Normalmente la solución a algo incluye tener que construir algo, pero es algo más que eso. Ese artefacto entra en interacción con las personas. O sea, el reto lo generan las personas, no lo genera la tecnología, ¿no? Entonces se entiende hoy en día más prototipado como experimentación. O sea, y eso bebe del mundo de la ciencia, del mundo del software, del mundo del diseño industrial, que todos prototipan. Y en ese prototipado, pues el experimento también es un artefacto, pero es más que un artefacto, son una serie de hipótesis, es el diseño de lo que hace, son los resultados, el análisis de los resultados, etc. Entonces, la herramienta básica es esa idea del prototipado rápido y de la agilidad. Y la agilidad significa hazlo rápido y hazlo de bajo coste. Y hay una razón para eso, ¿no? Y es un concepto de cómo se construye conocimiento. Y básicamente lo que se dice es que el conocimiento se construye por ensayo y error. O sea que tienes que equivocarte muchas veces para llegar a una cierta verdad. La ciencia dice que nunca llegas a una verdad, pero esa base de equivocarte o de cometer errores, que vas construyendo conocimiento. Entonces, si eso es así, no puedes permitirte cometer un solo gran error, porque ya no vas a tener ni dinero ni tiempo para cometer más. Deliberadamente estoy hablando de cometer errores, que es así, pero se puede. Por eso el mundo del emprendimiento habla de pivotar, ¿no? O sea, busca eufemismos para explicar lo que es para explicar lo que en el fondo es un error. Igual que la ciencia habla de falsear hipótesis y todas estas cuestiones, ¿no? Pero básicamente es cuando haces algo descubres que los resultados no son lo que esperas, y esa diferencia entre lo que esperas y lo que sucede es un aprendizaje, y ese aprendizaje lo vuelcas en la siguiente iteración, en el siguiente prototipo, y así sucesivamente. Entonces, si eso lo haces rápido y lo haces con poco dinero, podrás hacerlo muchas veces, podrás aprender más, podrás buscar mejores soluciones. Y finalmente, ¿cuál es el momento en que tú decides que el prototipo está listo para pasar la fase experimental y como para mostrarlo y decirlo, bueno, ahora lo voy a utilizar en una población más grande y ya está relativamente seguro? Pues ¿cuándo lo decides? Pues eso para mí es un arte, eso no hay un criterio. O sea, quiero decir, ¿cuándo lo decide un científico? Pues cuando de repente dice, tengo ya que publicar un paper. A lo mejor porque tiene una presión para publicar, o a lo mejor porque dice, yo desde mi punto de vista considero que esto es un cuerpo de conocimiento sólido, ¿no? Hay múltiples criterios. En el caso del emprendimiento, pues es parte del riesgo que asume el emprendedor. Ahí es parte, o sea, emprender o transformar una organización, que para mí eso es lo mismo, aplicado en dos contextos. No es solo un algoritmo, no solo es una herramienta en la que tengas un manual y aplicas el manual y todo sucede. Es también un arte en el que entra en juego pues la inteligencia de los que los hacen, su conocimiento tácito, no solo el conocimiento explícito, su intuición, su saber hacer, etc. Entonces, en el caso de los emprendedores, que tienen una presión enorme por los recursos, porque normalmente un emprendedor lo que no tiene es dinero o recursos en general, lo que quieren es experimentar, o sea, ir creciendo lo más rápido posible, o sea, pasar al siguiente paso y por lo tanto, digamos, suelen aceptar validaciones menores que, por ejemplo, en el mundo de la ciencia. La ciencia es muy rigurosa y tarda más y invierte más recursos en asegurarse de que su descubrimiento es correcto. El emprendimiento no, el emprendimiento invierte menos recursos porque no los tiene. Entonces, ahí asumes un riesgo. Si te equivocas, vas mal.
Pero ese es el proceso, ¿no? Y en realidad podemos pensar que no es que haya un prototipo y después pasas al mundo real, es que es una secuencia de prototipos, ¿no? Un proceso permanente. Pensando en algo que tú nos planteabas dentro del Congreso, era ese tema de la diferencia entre que tenemos aulas del siglo XIX, profesores del siglo XX y necesidades del siglo XXI, ¿no? Entonces, o estudiantes del siglo XXI. ¿Cómo logramos avanzar ese proceso y cómo decir, bueno, estamos en el siglo XXI, ¿qué tenemos que hacer para evolucionar las aulas, para evolucionar los docentes? ¿Qué logramos como los actores mantenernos en este presente y no tener como esta práctica pasada? Nosotros, las universidades, somos prisioneras, como cualquier organización, prisioneras de la historia. Cuanta más historia tienes, ¿no?, más difícil es el cambio, ¿no? Porque hay una serie de, digamos, de inercias, de reglas, de cargas que tienes, incluso cargas emocionales, ¿no?, e intelectuales que te impiden el cambio. Y muchas veces lo que pasa es que diseñamos lo que hacemos en función a lo mejor de nuestros profesores. O sea, decimos, oye, es que tengo este tipo de profesores y con estos profesores puedo hacer esto y no puedo hacer esto otro. Entonces voy a hacer lo que creo que pueden hacer mis profesores. Ojo, olvidándonos de que los profesores también son capaces de cambiar. O tengo las infraestructuras que tengo, sean del 19 o del 20, y en función de las infraestructuras, pues hago unas cosas o hago otras cosas. Investigo de una manera, investigo de otra. Creo que, ¿por qué cambiamos? Cambiamos porque el mundo nos lo demanda. Sea por la razón que sea porque hay una necesidad social, una oportunidad económica, por la razón que tenga cada organización, ¿no? Entonces, el cambio tiene que venir de qué es lo que necesito hacer y a partir de ahí, cómo voy alineando lo que tengo o cambiando lo que tengo para ser coherente con eso. Esa es la enorme dificultad. Por eso, cuando decides empezar a cambiar, nada funciona. De repente dices, y no es culpa de mis profesores no encajan con el modelo. Pero ojo, no le echemos la culpa a los profesores. Los profesores están haciendo el trabajo que les hemos pedido que hagan durante 10, 20 o 40 o 50 años. Ahora le estamos pidiendo otro. Necesitan evolucionar y necesitas acompañarlo. Los cambios normalmente no suceden con elimino a todas las personas y coloco personas nuevas, que a veces es la idea naif que se tiene, ¿no? Entonces es eso, es primero, es cuál es mi objetivo, o sea, qué público sirvo, qué necesidades tienen, cómo debería ser yo, eso es, sin que suene utópico, cómo debería ser yo, y después, o a lo mejor sí suena utópico, y es sobre cómo debería ser yo, después voy a ser posibilista. Voy a ver cómo voy haciendo evolucionar todo lo que tengo para alinearlo con lo que necesito. Pero ya digo, normalmente el mindset, el marco conceptual en el que nos movemos es qué es lo que tengo y lo que tengo es lo que me permite hacer, ¿no? Esa es la justificación, por ejemplo, porque las universidades nunca cambian. Porque dicen, es que no podemos. No, es que no podemos, es que somos así. Dice, bueno, entonces también la conclusión es estás condenado a la extinción, porque una organización que no cambia, pues no. Y lo que estamos viendo es que todo el mundo está cambiando. O sea que no debería ser tan complicado para una universidad o una institución educativa el cambiar. Poder cambiar. En ese proceso de cambio, los actores, los gestores de cambio, necesitan algunas características específicas que les permitan enfrentar todo este reto de cambio. ¿Cuáles son esas características? Yo pienso, de pronto necesitas un alto nivel de tolerancia de la frustración. ¿Qué necesita el gestor de cambio dentro de una organización para poder no desertar o decepcionarse en el proceso? ¿Cuáles son esas características de quienes quieren impulsar el cambio? Sí, yo creo que un gestor de cambio, o sea, primero creo que debíamos aspirar a que todos los que estamos en una organización seamos gestores de cambio. O sea, yo creo mucho que en una organización todos somos líderes y que liderar no es ordenar a los que están debajo de mí, ni siquiera acordar con los que están a mi nivel. Liderar es cambiar a los que están por encima de mí. Eso parece contraintuitivo, pero creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer. Pero dicho esto, las personas responsables de impulsar el cambio y de gestionarlo, sí que para mí tienen que tener una serie de competencias o características muy claras, que tienen mucho que ver con el perfil que se espera de un emprendedor o de un líder de cualquier organización hoy en día, ¿no? Es alguien que tiene visión, o sea, es alguien que sabe por qué hace las cosas, o sea, tiene claro hacia dónde tenemos que ir, es alguien que tiene capacidad de liderazgo. Para mí la capacidad de liderazgo es la capacidad de escucha y la capacidad de inclusión, no es la capacidad de ordenar y mandar, ¿no? Es otra cosa, pero eso es liderar. Porque además, ojo, y esto no es solo una cuestión, un posicionamiento personal,
Es que creo que el mundo en el que estamos es tan complejo que los modelos de liderazgo jerárquico en el que una persona es capaz de entenderlo todo y decidirlo todo no funcionan, se desbordan. O sea, una persona nunca es capaz de entender por completo la realidad y no es capaz de controlar todo el proceso ni de impulsar todo el proceso. Entonces o asumimos un liderazgo colectivo o no vamos bien, ¿no? Entonces eso, tienen que tener liderazgo, después tienen que tener fuertes capacidades, digamos, competencias, digamos, a veces se le llama blandas, que me suena muy despectivo, o humanas, o que son competencias que tienen que ver con, o sea, tienen que saber manejarse emocionalmente, tienen que tener mucha responsabilidad, mucha resiliencia, tienen que tener mucha empatía, o sea, al final tienen que saber gestionarse a sí mismos, relacionarse con los otros, ¿no? Y tener conciencia del impacto que generan, o sea, incluso más allá de las personas, incluso con tu entorno, ¿no? Y después en el plano técnico también creo que tiene que ser gente que maneje ciertas técnicas. O sea, por ejemplo, pues poner un ejemplo muy pragmático, pues que manejen bien ciertas tecnologías. ¿Por qué? Porque la tecnología nos puede aportar eficiencia. Y si el cambio implica trabajar más o tener que hacer más cosas con el mismo tiempo, los mismos recursos, la tecnología nos puede ayudar. Muchas veces la tecnología se convierte en un monstruo, pero el buen uso de la tecnología nos puede ayudar mucho. Entonces necesitan eso, necesitan tecnología, necesitan saber de finanzas, necesitan ser buenos comunicadores. O sea, al final el gestor de cambio es alguien que no hace nada bien, porque tiene que hacer muchas cosas, pero esa es la realidad. El no hacer nada bien, ¿no? el ser capaz de trabajar 360, ¿no? Y ayudar a que algo se mueva, eso es yo creo que el perfil del gestor. Y quizás tener paciencia, ¿no? O sea, tener paciencia que no quiere decir ser paralizarse, pero saber que los procesos cuestan y también tener la capacidad de saber cuando las cosas sí están avanzando al ritmo que tengan que avanzar. Dentro de todo este proceso de incertidumbre, ¿cuál es la posibilidad de control? ¿Hay un rango, hay un límite de control que a quienes estamos acostumbrados dentro de las organizaciones a tener como la planificación, el control, se puede generar, o es como esto de cuando ustedes hacen el cambio en el Tecnológico Monterrey, todo va a ser impredecible, o si hay mínimos elementos de poder predecir, de poder planificar, controlar algo? Es un equilibrio inestable, es un desequilibrio realmente entre cierto control, o sea, que yo más que control hablaría de predicción, cierta capacidad de predicción, cierta capacidad de decir hacia dónde vamos, ¿no? Y una cierta apertura que genera posibilidades. O sea, es esa incertidumbre que hace que las cosas puedan suceder, pero no sabes lo que van a suceder. Entonces, yo no tengo una receta, no sé cómo tienen que ser las cosas. Yo creo que hay un cierto equilibrio. O sea, si lo que generas es un entorno de posibilidades en la que no controlas nada, no sabes lo que va a pasar, no sabes hacia dónde va a ir. Igual va por un camino que te sorprende y es bueno, pero la realidad es que tampoco sabes si vas a cumplir tu propósito, ¿no? Si estableces un control férreo, al final es el liderazgo jerárquico. En un control férreo lo que tienes son ejecutores, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que los cambios en una universidad normalmente son tan complejos que, como decía antes, eso se desborda, eso no lleva a ningún sitio. Entonces, el hecho de que el líder, de que el jefe máximo, para ponerlo en términos clásicos, quiera que algo suceda, no quiere decir que suceda. Puede ordenar que suceda. Otra cosa es, o sea, y el mundo está lleno de fracasos basados en eso, ¿no? Un líder que dice, esto va a ser así, y nunca fue. ¿Por qué no fue? Pues porque fue incapaz de liderarlo. Posiblemente porque fue demasiado controlador. Entonces, entre ese control férreo y esa apertura total 100% en la que todo es posible, ¿no? Y no hay normas, pues hay un punto intermedio. Para mí, vuelvo a lo de antes, es como el prototipado, es un arte, ¿no? ¿En qué punto me pongo? Bueno, pues en el punto, tú tienes que tener la sensibilidad en cada momento para saber cuánto tienes que abrir o cuánto tienes que cerrar, porque también es responsabilidad del líder en algún momento tomar decisiones y decir, oye, hasta aquí hemos llegado y ahora creo que yo asumo la responsabilidad de que vayamos por aquí y no por allí, porque para eso soy el líder, ¿no? Hay ciertos momentos en que los líderes tienen que decidir entre todas las posibilidades que se han abierto y decir, no, pues vamos por aquí, y si va mal, es mi responsabilidad y asumiré las consecuencias. Porque también hay otro peligro de la apertura total, que es el líder que se esconde, ¿no? Que es como, no, es que no es mi responsabilidad, es que no, las cosas sucedieron así. No, siempre hay una responsabilidad. Entonces, ya te digo, es un punto intermedio, y dependiendo del tipo de organización que quieras y lo que haga esa organización,
pues te situarás más en un extremo o te situarás más en el otro extremo. Creo que estos elementos que estas respuestas que tú nos das nos permiten pensar, ampliar la visualización del cambio, de la transformación dentro de las universidades, ¿no? Y que esperamos que esto sirva como iniciativas para poder pensar, analizar un poco más y tener los recursos y saber que esto que tú decías cuando las universidades decimos no, esto no se puede porque no tengo esto, porque no tengo esto, salir un poco de esa posición y ver que hay muchas cosas que podemos Claro. hacer, ¿no? Y yo diría, conectado con lo que dices y lo que nos estamos hablando antes, que no olvidemos que la universidad es una organización muy peculiar, por muchas razones. Pero una de ellas es que, ¿qué pasa en la universidad? La gente aprende y estamos llegando a la conclusión de que el aprendizaje es algo que nace motivado por uno, o sea, no se puede ordenar, o sea, entonces no puedes intervenir, o sea, no puedes ordenar que alguien aprenda, ¿no? Puedes conseguir que aprenda un poco, son los modelos clásicos, pero el aprendizaje del que hablamos hoy en día, que es un aprendizaje profundo, significativo, de competencias, no solo de saber, sino de saber hacer y de saber ser, ese no lo puedes ordenar. Entonces, ahí hay un límite claro al control. Y otro, pues la gente aprende en la universidad y la universidad genera conocimiento. Y tampoco puedes planear. Yo no puedo decir, usted, investigador, va a resolver el cáncer. No. O sea, puedo generar condiciones para que haya gente que se anime a investigar en eso, y si genero condiciones buenas y reúno el talento, etcétera, etcétera, pues podría ser que suceda, pero a lo mejor no resuelven eso, pero resuelven una cosa totalmente distinta. Entonces, las universidades no son organizaciones convencionales, no fabrican autos, ¿no? Ni hacen edificios, ¿no? Y no es despreciar eso, que tiene otras complejidades. Entonces, en las universidades, por eso es tan importante en las universidades la idea de ecosistema, la idea de, oye, lo que hago es soy generador de condiciones, y lo que hago es favorecer que el talento de profesores y estudiantes florezca, tanto como sea posible. Pero eso no lo puedo ordenar. Y esa es una peculiaridad que deberíamos tener muy en cuenta. Curiosamente, las universidades, como las instituciones educativas, históricamente han estado muy inspiradas en las jerarquías más absolutas, ¿no? De hecho, incluso en los modelos de escuelas, los modelos arquitectónicos de escuelas son iguales que los de las cárceles. Y no es por azar, es el modelo de control. Pues tenemos que movernos al otro lado. Muy bien, entonces nos queda toda una dinámica, unos retos, unas alternativas que pensar y buscar como todo lo macro, lo micro que podemos ir haciendo, ¿no? Este cambio que tú lo dices muchas veces de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para poder conseguir, y esperamos más adelante poder contarte experiencias de algo que permita visualizar ya estos cambios, estas transformaciones, ¿no? Bien. Pues muchas gracias. Juan. Gracias.